Interviene el asambleísta Carlos Velasco, representante de la provincia de Carchi por país. Gracias, compañera presidenta, compañeros y compañeras legisladores. Antes de hacer la presentación que la voy a realizar, yo creo que es fundamental hacer reflexiones políticas de un proceso político que vive el Ecuador y del proyecto político que estamos viviendo. Tenemos que discutir y debatir políticamente y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso es que cuando uno escucha, reflexiona y pone toda la atención a cada una de las intervenciones, uno tiene que pensar necesariamente que hay elementos para la discusión teórica política y hay elementos que no llegan a tener ni siquiera esa dimensión teórica política para generar un debate. En este espacio de reflexión que estamos viviendo, se escucha muchas cosas, pero yo sí recuerdo que cada planteamiento y que cada palabra tiene que tener el sustento teórico, técnico y político para poder expresarlo. Soy respetuoso absoluto de los planteamientos que se dice, pero decir de ahí de que un documento es pobre, que no justifica las experiencias y las aspiraciones que tiene cada uno como asambleísta, eso genera la acción de cada discurso del planteamiento político que se tiene. Por eso es fundamental decir que no le hemos temido al Fondo Monetario Internacional, pues. No le hemos temido al Fondo Monetario Internacional. Lo que hemos dicho es que este país es absolutamente soberano. Lo que hemos dicho que este país, si se quiere hacer acciones de préstamo con este país, se tiene que hacer bajo las condiciones y reglamentaciones que tiene el país. Eso es lo que hemos expresado y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Entonces el Fondo Monetario Internacional y cualquier organismo multilateral tiene que estar con una correlación directa con el país que tenemos. Ese espacio político, esa defensa de este espacio político es lo que defendemos como proyecto político en nuestro querido país. Por eso, el segundo argumento que es fundamental, tenemos que partir de esa Constitución del 98, de la Constitución del año de 1998, donde los servicios de salud, para que sean atendidos cualquier ser humano, tenían que tener una capacidad de pago y una contribución económica para poder ser atendidos. Pueden ser fáciles, sencillas esas palabras, pero lo que decía la Constitución del 98 es capacidad de pago y contribución económica para un sistema de salud, que es lo que cambiamos necesariamente a la Constitución del 2008, donde, si me ayuda con la diapositiva, donde en la Constitución del 98 había un sistema solamente para hablar de salud que podía entrar por ese lugar, pero no sabía dónde puede aterrizar un ciudadano con esa segmentación y fragmentación de los sistemas de salud que había y con el pago y copago para ser atendidos de una simple consulta para cualquier servicio de salud. Y entonces, el segundo elemento que es fundamental y de ahí se parte de un proyecto político y de un presupuesto es que la salud, y eso cambia el paradigma necesariamente desde el 98, la salud es un derecho que lo garantiza el Estado. La salud es un derecho que lo garantiza el Estado y los servicios públicos son universales, serán estatales y comprenderán todos los procedimientos que se tienen que ver. Este cambio del 98 al 2008 de una década marca necesariamente las acciones de este presupuesto ahora que lo estamos mirando. La discusión ahora se la quiere centrar en que el precio del petróleo va a subir o bajar. La discusión se la quiere centrar que el precio del petróleo tiene una serie de vaivenes en la acción política mundial.
Y no está la discusión ahí. La discusión está en que la plata que tengamos como ingreso, en qué la vamos a redistribuir para todos los ecuatorianos. Y ese gráfico que está ahí habla de un recorrido histórico desde el año 2000 en cuanto al presupuesto de salud al año 2013, cómo va creciendo ese presupuesto en la acción de salud. Y la misma categoría de crecimiento está en educación, y esos son los cambios fundamentales de un paradigma que se tiene que seguir dimensionándolo y debatiendo. La siguiente, por favor. Y entonces, claro, la acción en el 2001 teníamos un per cápita de salud por $15, solamente $15, y ahora en el 2013, 2014 vamos por $117. No es que eso es lo óptimo, los $117. Todavía tenemos que llegar a la media que tiene América Latina, que es mucho más elevado, pero con ese 0.5 del Producto Interno Bruto que está en la propia Constitución, tenemos que ir aumentando esos hechos que estamos ahí evidenciando. Se habla insistentemente de la burocracia. Max Weber, el famoso antropólogo, economista, hablaba de la burocracia, que es la expresión de que puede transformar un sistema político de cualquier país. Weber hablaba de que es posible encontrar en los recursos humanos que le llaman burocracia, se le puede encontrar las posibilidades de mejoramiento de la calidad de la democracia. Y entonces el otro elemento que es fundamental es que el recurso humano, que lo quieren tildar como burocracia, es el recurso humano fundamental para hablar de la calidad de la democracia. Y la democracia tiene una calidad con una dimensión que tiene que ser operativizada, hablando en primer momento de que qué le pasaba al Ecuador en los sistemas de salud. Todavía tenemos déficit y por eso el 65% del presupuesto de salud está destinado a infraestructura, equipamiento y mantenimiento. Pero también hay un 8% que va, un 9% que va a los recursos humanos. Es que los recursos humanos en salud, en educación y en vivienda y en todo lo que tiene que ver como oferta de servicio, no se los puede tildar como una burocracia ociosa que no tiene la posibilidad de encontrarse en otras dimensiones. Por eso, la burocracia de Weber, el talento humano de los ecuatorianos, los recursos humanos que tenemos deberán ser absolutamente bien reconocidos para que tengamos la posibilidad de que esos recursos humanos no son gasto, son una inversión poderosa para generar acciones, ni siquiera para las próximas elecciones, para las próximas generaciones. Y de ahí los datos que pueden salir y que podemos ver en este momento hablan de consultas preventivas solamente para hablar del área de salud, cómo van mejorando. Por eso, para finalizar mi intervención, en la parte final de esto hay que decir que es un instrumento político necesariamente un presupuesto, pero eso está ligado también a un proyecto político, y ese proyecto político lo defendemos desde este espacio y lo debatimos desde este espacio y creemos que se debe aprobar, compañera presidenta, el proyecto presentado por la mesa correspondiente. Muchas gracias.